Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Hablemos de Vivienda. Estamos en el capítulo número 21 y hoy vamos a traer a la mesa una serie de conceptos que se están usando en redes sociales, en los periódicos, en los medios y hemos visto que se están usando mal, que están siendo mal utilizados. Así que vamos a discutir qué significa cada uno, cuáles son sus ventajas, desventajas y realmente a qué tipo de segmento de vivienda aplican. Estos términos son 4 términos que aplican a modalidad de renta. Sabemos que la renta tradicional ya todo el mundo la conoce y vamos a ver otros tipos de rentas que existen. Y en este capítulo pues tenemos 4 términos que vamos a discutir. Lucas, presenta la diapositiva y si quieres también saluda y empecemos. Bueno, Sergio, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos aquí en Hablemos de Vivienda. Hoy venimos a dar una charla un poco más didáctica y es aclarar conceptos y hablar sobre los diferentes tipos de vivienda en renta. Y este concepto pues trae, digamos que varios temas interesantes. Es lo que hemos llamado la vivienda para rentas cortas, el co-living, el multifamily y el senior living. Entonces, vamos a empezar a explicar cada uno cuáles son, digamos, esos elementos que los caracterizan y les vamos a mostrar, digamos, algunos ejemplos o les vamos a contar algunos ejemplos que se pueden presentar. Entonces, Sergio, ¿qué sabes tú y qué conoces acerca acerca del tema de las rentas cortas y la vivienda turística? Bueno, vamos a empezar del término más conocido al menos conocido. El tema de rentas cortas, vivienda turística, Airbnb, es un concepto que hemos hablado en este canal bastante, ustedes también ya lo conocen. Son tendencias que vienen de otros países y nosotros las empezamos a aplicar y de pronto empezamos a hablar de unos conceptos que puede que los estemos usando erróneamente. Entonces, este primero, rentas cortas, vivienda turística, es todas las viviendas que tienen un fin turístico, como su nombre lo indica, pero tienen una particularidad, que son menores a 30 días. Ya cuando hablamos más de 30 días se considera otro tipo de renta. Entonces, algo que sea menor a 30 días se considera una vivienda turística o rentas cortas. No quiere decir que no pueda arrendar más de 30 días, solo que este segmento está muy aplicado a alguien que viene por pocos días, una semana, a cualquier lugar donde necesite hacer turismo. Puede ser turismo de recreación, turismo médico, que también es algo que viene incrementando, turismo, no sé, una conferencia, un seminario, en fin. Son personas que se desplazan y buscan no quedarse en un hotel, sino en una vivienda de un particular, de una persona natural, que pone a disposición su vivienda, su apartamento, su habitación, su casa en plataformas para que las personas, a través de la conectividad que nos da el Internet, puedan ubicar a estas personas y rentarle esa parte. Lucas, no sé si quieras agregar algo más de esta primera parte. No, perfecto, Sergio. Yo creo que aquí, como para complementar, es que las principales plataformas hoy en día son Airbnb, que digamos que es la más conocida, la gente conoce como la vivienda tipo Airbnb, es lo que se conoce como la renta corta, pero no es la única, existe también Booking y existen otras herramientas, otras plataformas. Hoy en día los grandes operadores o algunos jugadores, digamos que están apostándole a administrar inmuebles en este tipo de vivienda para renta, pues están creando poco a poco su propia plataforma y consiguen, digamos, clientes o hacen convenios institucionales y digamos que es lo que se llama pues el B2B, que son negocios directamente entre empresas. Entonces, este tipo de vivienda es bien interesante porque digamos que ha abierto digamos que una alternativa a la inversión o a los inversionistas que quieren comprar un apartamento para arrendar, pero que digamos que lo que quieren es tener mayor rentabilidad y digamos en un proyecto o con las ventajas que tiene digamos a rentar por días y con los apartamentos amoblados, a diferencia de la renta tradicional que uno simplemente tiene un apartamento y la gente hace su trasteo, trae sus muebles. Entonces tiene un componente digamos que de costos adicionales, hay que invertir digamos que más en lo que son mobiliario, en tener, digamos, unos buenos juegos de sábanas, cocinas, dotaciones, televisores, colchones, todo eso, pero eso nos va a mejorar un poco la rentabilidad. Los cálculos y los ejercicios que nosotros hemos hecho es que esa rentabilidad está entre un 20 y un 30% por encima de la renta tradicional, con algunos beneficios que los hemos comentado en algunos otros videos, que es ingresos en dólares, poder tener, digamos que los inquilinos, los contratos de arrendamiento están garantizados por unas pólizas de seguro, digamos que de estas plataformas, etcétera, etcétera. Digamos que este es como el más común de todos y del que ya más personas conocen. Pero entonces,
pasemos a esos otros conceptos que no son de pronto tan conocidos o que generan alguna confusión y que es el co-living. Sergio, ¿qué has oído tú o qué sabes acerca de esta modalidad también de vivienda en renta llamada co-living? Co-living ya sería un tipo de arrendamiento que supera los 30 días. Son personas que de pronto van a vivir más tiempo. Por ejemplo, un estudiante que viene a pasar su semestre en otra ciudad se mete a este tipo de co-living donde está diseñado para un segmento de la población. Entonces, para mí tiene dos características. Supera los 30 días y también tiene un segmento de la población específico al cual va aplicado. En este tipo de viviendas lo que se busca no solo que se renten espacios para que personas vivan ahí, sino sacarlos de esos lugares y compartir espacios comunes. ¿Qué podría ser un espacio común? La cocina, una lavandería, una zona de juegos, un espacio de coworking, que eso sí es mucho más común. Lo que busca es eso, las personas que tengan como afinidades hacia algún tema en específico puedan vivir en comunidad durante esa estancia en ese lugar. Eso es como para mí un coliving. Perfecto, Sergio. Pues te cuento que mi pasión por este tema comenzó con esta recomendación y que se las quiero hacer, el arte del co-living de Guy Pedrix, que es la imagen que tenemos ahí. Este libro es bien interesante porque es una guía completa para entender la industria del co-living y cómo construir, digamos que, espacios y comunidades. Aquí, digamos, esta es la gran diferencia y es que a diferencia, digamos, que de la renta corta en la que nadie tiene ningún contacto ni con un vecino, ni el edificio le ofrece, digamos, un servicio más allá de las zonas comunes que las puede utilizar de manera individual. Las personas que van al co-living sí van es buscando relacionarse con otras personas, buscando hacer relaciones de trabajo, buscando temas colaborativos, intercambios. Conozco co-livings en los que la gente intercambia clases de español por clases de baile o clases de inglés, con algunas otras personas que tengan algún conocimiento en marketing, en diseño, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos espacios es muy interesante. Este libro tiene una recopilación porque este personaje pasó varios años recorriendo el mundo, viviendo por diferentes co-living a nivel mundial y pues digamos que la conclusión la quiso resumir en este libro en la que nos cuenta cómo deben ser esos espacios, cómo se crea comunidad, cómo es el paso a paso para uno crear un concepto de co-living. Y aquí hay un tema que también es bien interesante y que se diferencia, digamos, que de la vivienda corta y está en los formatos de arrendamiento. Aquí estamos hablando de smart contracts o contratos inteligentes, contratos normalmente digitales, que no es el contrato solamente, digamos, inmobiliario o un contrato de arrendamiento normal, digamos, que tradicional, porque le suman unos contratos de tecnología, que eso incluye, digamos, los accesos y la venta de y los servicios públicos o el Internet y el uso de las zonas comunes. Entonces, me contaba una persona conocida que tiene un co-living aquí en Bogotá, que al tener esos contratos independientes, si alguien, digamos, llegara a empezar a estar vencido, usted no le puede prohibir el acceso a su apartamento del edificio, pero le podría quitar, digamos, que los servicios públicos como el agua caliente o le puede quitar el Internet. Imagínese lo que puede pasar hoy en día pues con un nómada digital que no tenga internet, porque si no lo paga pues no puede tener el servicio. Entonces es bien interesante cómo estos edificios diseñados específicamente para ser habitados por personas que vienen a hacer comunidad van tomando más fuerza y van tomando más espacio. Acá hay contratos de 1 mes, 3 meses, 12 meses y pues digamos que hay hasta contratos por más tiempo. Pero el objetivo principal, y como lo decías al principio, está, hoy en día Colombia está recibiendo, leí en una noticia hace poco que Medellín está recibiendo alrededor de 8.500 nómadas digitales mensualmente. Llegan a Medellín a trabajar. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy atractiva por su clima, por, digamos, que todo el ecosistema que se está dando alrededor de la tecnología, la innovación, digamos que los procesos colaborativos, las personas vienen buscando eso. Evidentemente personas que tienen ingresos en dólares, pues vivir en Colombia y vivir en una ciudad como Medellín, que les presta no solamente, digamos, que ese ecosistema interesante pues para un emprendedor, sino también una ciudad que tiene todos los beneficios de entretenimiento pues que ya conocemos. Entonces, ahí les dejo el link de el Art of Co-Living, artof.co, que es bien interesante, tiene unos videos en YouTube también que el que quiera curiosear acerca de estos temas tiene una información súper relevante.
Y el siguiente, Sergio, que me contabas ahorita, que no es tan común, de pronto para mí, pues soy más afín que lo vengo estudiando desde hace un tiempo, pero es el multifamily. ¿Qué conoces, Sergio, acerca de esta modalidad de vivienda en renta? El multifamily es un concepto poco conocido en Colombia, realmente uno se entera es por los anuncios que han hecho las pocas empresas que se han aventurado a hacer algún tipo de este modelo. Creo que no, me atrevería a decir que son muy, muy pocos. No es algo que uno diga, ay, tú vives en un multifamily, no, eso no es algo tan común. Más común decir, me estoy quedando en un Airbnb o en un co-living, eso sí es muy común. El multifamily tiene otro concepto, pues ya no es más, está dedicado más como a las familias, como a ese gran grupo de personas que viven dentro de una ciudad, de un municipio, de una locación y pues viven y trabajan ahí. Entonces es un solo dueño, el edificio es de un solo dueño y todas las unidades inmobiliarias que se construyeron están diseñadas para renta. Renta ya de más de 30 días con contratos mucho más largos. Y la gran diferencia que uno diría, bueno, pero es que eso ya está inventado, eso ya existe, es ese plus que le dan a nivel de servicios y amenidades que no puede ofrecer, digamos, otro tipo de renta tradicional. Eso es lo que yo tengo entendido en multifamily, realmente conozco muy pocos, los podría contar con los dedos de la mano y ya, hasta ahí sé, Lucas. Bueno, Sergio, pues le cuento que yo he sido un apasionado de estudiar este concepto y digamos que pues Estados Unidos es el país que obviamente lo tiene implementado hace muchos años. ¿Por qué? Porque se han, digamos que, dedicado los grandes fondos a construir edificios y conjuntos residenciales, todos para renta. Digamos que el principal o la principal condición de esto es que el activo es de un solo dueño y pues arriendan a diferentes familias, estos por años, y las personas llevan sus muebles tal cual como un arriendo, como un arrendamiento tradicional. Lo que pasa es que en Colombia siempre ese arrendamiento o el inversionista que compra para arrendar siempre ha sido un arrendamiento de persona a persona. Es muy escaso, todavía no hemos visto todavía edificios que estén diseñados para que sea una empresa quien rente un apartamento. Entonces, estos multifamiliares llevan no solamente muchos años en Estados Unidos, sino que en Chile llevan aproximadamente unos 10 años probando este modelo de negocio. Hay fondos de inversión, esto es muy interesante, Sergio, porque los fondos, digamos, que reciben los ahorros de las personas, los fondos que reciben la plata, digamos, para las pensiones de las personas, esos fondos pues tienen que poner esas platas a rentar en algún lado. Entonces, estos vehículos o estos, tener un edificio todo completo para que se rente, entonces el fondo compra el edificio y recibe esos arrendamientos y eso le va dando una rentabilidad, entonces es una rentabilidad muy segura porque digamos un edificio pues normalmente es una inversión segura y esos flujos de caja son los que le permiten generar rentabilidad a esos fondos. Por eso tradicionalmente han sido proyectos muy grandes, en Estados Unidos se hacen de 500, 1000 unidades multifamiliares, en Chile han hecho, digamos que aproximadamente leí hace poco un artículo que llevan como unos 140 edificios con esta operación. El promedio de unidades por edificio son más o menos unas 230 unidades por cada edificio, pero digamos que indagando, a mí que me gusta ser curioso y que quiero o quisiera hacer en algún momento un multifamiliar o tener un edificio, digamos que para renta, estructurarlo, encontré que hay un concepto que el 80% de los multifamiliares en los Estados Unidos corresponden a small multifamilies, que son edificios de menos de 50 unidades, y los dueños son, digamos que family and friends, son fondos de inversión, digamos que de capital privado, de personas, digamos que menos institucionales, que han desarrollado este tipo de conceptos, hacen un edificio y lo ponen en renta y reciben igualmente, digamos, ese arrendamiento y lo operan. Sobre todo, digamos que aquí lo importante también es que existe un operador y existe un administrador del edificio que busca pues eficiencias en una cantidad de conceptos. Entonces, el que quiera conocer un poco más acerca de esto, sacó en el 2022, que es relativamente reciente, un informe entre Camacol y Deloitte. Sacaron este informe. Si quiere, escríbanos un comentario pidiendo pues, digamos, pidiendo este informe y le compartimos el link para que tengan toda la información. Ahí dice cómo estructurarlo, cuál es el mercado de los Estados Unidos, cómo China, Chile, México, muestra todos esos ejemplos, pero también al final tiene, digamos, unas gráficas y un análisis de qué tanta oportunidad de mercado tiene Colombia
para este nicho de multifamiliares. Y mi conclusión o la conclusión del informe es: en Colombia hoy en día el 45% de las personas viven en arrendamiento. La vivienda, pues sabemos que lleva unos meses en caída fuerte, y por lo tanto hay menos oferta de vivienda, y eso va a hacer que el arrendamiento no solamente crezca en valor, sino que haya menos unidades disponibles para arrendar, con lo cual este tipo de proyectos seguramente van a ser muy atractivos, o los vamos a empezar a ver cada vez más en los próximos años. Bueno, y el último tema, Senior Living. ¿Qué has escuchado, Sergio, acerca del senior? ¿Qué conoces? Ese sí he escuchado muy poco, pues por el nombre uno puede deducir que está dedicado ya a un segmento de la población, de pensionados, personas ya de una edad mucho más alta, sin ser despectivos, que pues ya de pronto sus familias no los pueden acoger, entonces están buscando aún vivir pues en comunidad con otras personas que estén en la misma edad, tengan sus mismas aficiones o tengan pues ya servicios médicos o algún tipo de especialidad mucho más cercana. Eso es lo que conozco. Bueno, Sergio, pues este es otro súper tabú que existe, y es que el senior living se mal confunde con, digamos que con los, tú me decías ahorita un concepto que era con los geriátricos, o La se pensión o confunde el asilo. con la pensión, con un asilo, que abandonamos al viejito pues en un senior living. No, yo creo que nada más alejado de la realidad. Además, bueno, usted está todavía muy joven, pero a mí me faltan 3 años para poder aplicar a un senior living. Es decir, en Bogotá existe un decreto que se llama el decreto 120, o estaba pues en el POT anterior, que permite el desarrollo de vivienda institucional o vivienda para adulto mayor, con la única condición de que las personas que lo habiten tienen que ser personas mayores de 50 años. Entonces, Sergio, si usted está cercano a los 50 años, ya puede aplicar a vivir en un senior, pero le voy a explicar cuáles son las ventajas de esto. Y es que, como hablábamos ahorita del co-living, los senior living pues son edificios que están diseñados y construidos para un segmento de la población que es mayor. Y cuando decimos mayor, es mayor de 50 años, pero son 100% funcionales. Es decir, un senior living no es nada diferente que un edificio para vivir, para arrendar. Algunos los venden las unidades, pero otras, digamos, que ofrecen servicios de alimentación, entretenimiento, clases, etcétera, etcétera. Digamos que ahí lo que se genera es comunidad, y eso también viene siendo muy, muy interesante, porque no solamente mejora la calidad de vida de las personas, porque consiguen nuevos amigos, porque digamos que buscan personas con quien compartir actividades, digamos que les gusta, como, no sé, de hecho, leer, jugar cualquier tipo de juego, bailar, escuchar algún programa, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el senior? El senior son edificios que también se construyen de manera institucional, es decir, es un solo propietario. En algunos se venden los derechos fiduciarios o se venden las acciones, pero el operador es lo más importante en el senior. ¿Por qué? Por el conocimiento que tiene, digamos, que manejar comunidades específicas para adulto mayor. Pero no es un geriátrico y no es una clínica y no son los viejitos enfermitos, porque hay varios tipos de senior, y hay un senior que es, digamos, que destinado 100% a personas funcionales que no requieren ningún tipo de cuidado médico, pero hay unos senior que ya tienen un nivel de asistencia médica superior. En Colombia, digamos que los principales, existen unas marcas de operadores. Hay Seniors Club con varios, está Calucea aquí en Bogotá, y está uno que se llama Casanúa. Digamos que esos son los tres como principales top pues en Colombia. Hay muchos otros, hay muchas otras marcas. También he estado como indagando al respecto, porque me parece bien interesante, porque para que se quede aterrado, Sergio, tener una persona o un adulto o irse a vivir a un senior de estos de los que le nombré, el ticket arranca en 7,5 millones de pesos el mes, llega a estar a los 14 millones y medio de pesos mensuales. Es decir, esto es vivir en un club con unos lujos y con unos beneficios, incluye obviamente con la comida, la alimentación, los servicios públicos, etcétera, pero no tiene cuidados médicos. Y digamos, hace poco que estuve averiguando en uno de esos tres, me decían que cuando ya la persona requiere un cuidado médico, puede ir desde cuidados médicos, digamos que sencillos, si es que una enfermera que le tome la presión, que lo ayude, pues, o que le recuerde tomarse
los medicamentos o que tenga algún tipo, digamos que de asistencia esporádica, pero hay personas que requieren asistencia médica de hasta 2 personas 24/7 y eso puede llegar a costar hasta unos 14 millones de pesos adicionales mensuales. Entonces, esto es un negocio que más allá de ser un negocio inmobiliario, es un concepto de vivienda para adulto mayor que tiene desde solamente la vivienda y vivir en comunidad hasta un tema, digamos que ya de atención médica, que evidentemente ya ese edificio se tiene que construir con unas normas y con unas especificaciones. Y un concepto bien interesante que lo vi hace poco en Instagram y que se los quiero compartir aquí para que lo chismoseen, se llama el co-housing y es ese mismo concepto, pero no en un edificio, sino es como un conjunto residencial donde varias personas o varios amigos, porque son personas conocidas, compran varias viviendas dentro del mismo conjunto y se van a vivir a un sitio para pasar sus últimos años. Entonces, el cohousing es como una tendencia de decir como, oiga, yo tengo mis amigos de la universidad o con los que me reúno tradicionalmente, somos un grupo de 10, 15 amigos y decimos, bueno, ¿en dónde vamos a pasar nuestros últimos años? Vámonos todos a comprar en un conjunto residencial en Armenia, cada uno se compra una casa y eso es el concepto llamado cohousing, que es las personas que son amigos o que tienen una comunidad van y compran en un lado específico y pues pueden disfrutar de eso. Entonces, pues Sergio, esos digamos que son los tipos de vivienda en renta que hay actualmente y que me parecía pues muy interesante que hoy los repasáramos y si tienen dudas o tienen preguntas pues que nos las hagan por acá a ver si podemos responderlas. Yo quiero agregar a todo esto que vimos que realmente el ser humano busca siempre vivir en comunidad. Estos conceptos, independientemente de cuál sea, busca esa interacción de las personas. Vivir solos, aislados, cada vez que las familias se reducen, el promedio de familia colombiana está llegando al 2.1, 2.3 personas por hogar y seguramente puede seguir bajando, esa es la tendencia. Al finalizar, ¿de qué sirve tener una casa o una vivienda o ir en arriendo alejado del resto del mundo si siempre necesitamos esa fraternidad, esa compinchería, buscar al otro para interactuar? Entonces, estos conceptos realmente buscan alivianar esa carga de las personas pues, que ya no van a crear una familia, sino empiezan a buscar eso alrededor de los servicios pues, donde vienen. Es como todo el tema del co-housing, co-living, lo que nos estaban mostrando, Lucas. Y también, pues, ver el tema normativo. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara de este tipo de viviendas, cuáles están normalizadas o regularizadas acá en Colombia. El tema de rentas cortas, pues ya tiene un buen trecho acá en Colombia, tiene una buena legislación. El tema de senior living, por ejemplo, Lucas me estaba diciendo que hay una norma, un decreto, yo no lo sabía, lo aprendí también el día de hoy. Los otros dos conceptos, pues aún no son tan regularizados o algún tipo de normatividad. Y eso es como el último aporte que quiero hacer con los temas que vimos hoy. No sé, Lucas, si tienes algo más por decir. No, en que yo creo que si alguien conoce o tiene ejemplos, digamos que de co-living o pues ha visitado estos espacios, yo realmente, y digamos que también he hecho por curiosidad y porque me gusta conocer como, digamos que la dinámica de estos espacios, a veces cuando viajo y cuando tengo que ir por trabajo a Medellín, me he quedado en varios de ellos, me he quedado en Celina, me he quedado en uno que se llama Masaya, y ver las dinámicas de esos sitios, cómo en la noche la gente termina de trabajar, pero cómo hay gente que puede estar conectada a las 12 de la noche trabajando porque trabaja para un país que tiene un uso horario completamente diferente. Es muy interesante ver cómo esa dinámica y estas generaciones, y digamos que existen proyectos y se van diseñando proyectos para que esas personas puedan tener un buen espacio, un espacio en donde vivir y trabajar y que digamos que ese edificio, más que volverse un commodity, más que simplemente vender apartamentos, vendamos espacios y vendamos, digamos que conceptos de comunidad. Creo que esa tendencia es irreversible en este momento. Quien piense que solamente hoy está vendiendo un edificio para renta y usted encárguese de él, está muy equivocado. Hay que buscar estas tendencias. Creo que viene un tema adicional, Sergio, que es muy importante, es todo el tema de decoración, de establecer esos espacios. Nosotros hace poco nos sentábamos desde el diseño del producto, desde el concepto, tenemos que ver cuál es el cliente que va a llegar a ocupar, no solamente el inversionista que es el que tiene la plata para comprarnos el apartamento, sino cuál es el usuario final, cuál es el nómada y qué tipo de nómada le queremos llegar
para que asimismo diseñamos esas zonas comunes. Yo he visto en Medellín edificios diseñados específicamente para deportistas, edificios específicamente, digamos que con conceptos de personas, digamos, hay un hotel o un edificio que está diseñado para amantes de la lectura y por donde usted pasa en el edificio está lleno de libros, de espacios para leer, bibliotecas, etcétera. Entonces, creo que ese es el mensaje que les queríamos dejar hoy, que conozcamos esas diferentes modalidades de espacios en donde vivir, cómo se manejan y cómo las nuevas generaciones están entrando y aprovechando pues este concepto. Listo, Lucas. Con eso damos finalizado este nuevo capítulo. Si tienen sugerencias de próximos capítulos, también los leemos. Estos capítulos se comparten por varias redes sociales, entonces por ahí los estamos leyendo. Listo, Lucas, despídete. Nos vemos en un próximo capítulo.